Hola y bienvenidos a otro capítulo de Nexos Industria. Estamos aquí con el ingeniero Abel García, fundador de BIOS Equipo Médico. Y bueno, Abel, primero, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, darnos un poco de tu tiempo. ¿Puedes platicarnos un poco más respecto a ti para que nuestra audiencia conozca quién eres? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy Abel García. Eh, Soy egresado de la Universidad de Guadalajara de Ingeniería Biomédica. Yo ingresé, si mal no recuerdo, en el 2006 y egresé en el 2012. Nuestro currículum era muy técnico. Estábamos muy ligados a electrónica y pues algunas prácticas que hacíamos en Cooks y ahí mismo en CUSEI. Y pues principalmente a mí me llamó mucho la atención la ingeniería biomédica desde la parte de todo lo que era órganos artificiales. Ese era como lo que a mí me llamaba la atención de la biomédica, ¿no? Pero ya entrando a la currícula, pues no, todavía no llegaba a ese punto, ¿no? Dado pues a la demanda que tenía en ese entonces el Estado, el país, en la generación de ingenieros biomédicos con un perfil más técnico y muy enfocado a la parte electrónica, que creo que era la demanda que existía en los hospitales, ¿no? Generar perfiles técnicos que pudieran resolver mantenimientos, reparaciones, cuestiones de ingeniería de servicio, y creo que ese fue en el perfil que nos prepararon, y pues yo vengo de ese background en ingeniería biomédica. Eh, de ahí, pues yo me empecé a enfocar un poquito más en los negocios, me empecé a capacitar más en una cuestión, me incliné un poquito hacia la parte de programación, de software, también me moví un poquito a la parte empresarial, y me capacité en esa parte, y pues desde un inicio me llamó mucho la atención las ventas en lo que era la cuestión de dispositivos médicos, y también mucho lo que era el servicio técnico, ¿no? Las reparaciones, el mantenimiento. Fue con lo que yo inicié y de ahí me moví a ventas, pero pues en el transcurso de todo ese recorrido de esos años, de los últimos ya casi 18 años, pues ha sido como en pocas palabras como de dónde empecé y hacia dónde me he ido inclinando. Muy bien, entonces, por lo que me estás diciendo, fuiste de las primeras generaciones de la carrera de biomédica en UDG. Creo que sí, creo que fuimos nosotros la sexta generación. Ah, ok. Creo que la primera fue del 2003 aproximadamente, si mal no recuerdo, pero sí, creo que éramos los primeros experimentos de la universidad. Ay, pero creo que eso tiene más como más fuerza, porque justamente al formarse la malla curricular de la carrera, no hay, a veces se centran en un solo enfoque y la carrera de biomédica tiene diversas variables y es cuando uno tiene como que enfocarse en qué es lo que le gusta y perseguirlo. Tras esto, coméntame, ¿cómo inició BIOS Equipo Médico? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos, sus primeros retos? ¿Cómo los resolvieron? ¿Qué sientes que fue como el momento, digamos, principal en donde tú tuviste que tomar la decisión de, ¿sabes qué? Voy a fundar BIOS Equipo Médico. Pues yo creo que fue así como un poquito genérico, este, no estuvo tan planeado. Um, en ese entonces había mucha demanda en la cuestión de soporte técnico y también mucha demanda en la cuestión de las necesidades de consumibles, de partes, de equipo médico. Entonces, yo incluso estando desde segundo semestre, yo ingresé a trabajar, bueno, no, desde primer semestre, yo ingresé a trabajar a hospitales en mis tiempos libres. Ujú. Entonces, también en una empresa de soporte técnico, ingresé a practicar y pues ahora sí como a aprender, ¿no? Este,
Y comento que no fue tan planeado porque no estaba en mi mira BIOS equipo médico en un inicio. Mi mira era poder migrar a Estados Unidos, hacer una maestría y enfocarme en el desarrollo de órganos artificiales, que era como lo que más me apasionaba, ¿no? En ese momento. Ajá. Y entré a trabajar a hospitales y pues ahora sí que había mucho trabajo, ¿no? Entonces, y había poca oferta. En ese entonces no había muchos ingenieros biomédicos laborando. Y lo que sí había era ingenieros electrónicos con especialidad biomédica o con cierta preparación especializante en biomédica o en algunos dispositivos, o que conocían de ciertos dispositivos, y pues eran los que atendían, ¿no? Entonces, al entrar yo a trabajar a hospitales privados, se me dio la oportunidad de ser como un conector con las personas que conocían la industria. Ujú. Entonces, de ahí empecé a conectar ventas, a conectar servicios, y de ahí empecé como un negocio, ¿no? Yo trabajaba dentro de los hospitales y pues me solicitaban cosas y hacía las conexiones, conseguía las cosas y pues también ganaba ciertas comisiones. El mismo movimiento pues me obligó a a hacerme persona física con actividad empresarial. Todavía no tenía en mente la empresa, pero yo no quería que estuviera ligado pues ese negocio como a mi persona. Entonces dije, le voy a poner un nombre, ¿no? Ujú. Y yo estaba muy ligado al tema de programación. En ese entonces estábamos muy metidos en MATLAB y diferentes programas, programando. Entonces, BIOS era algo que resonaba con la vida y con la tecnología en ese entonces por la cuestión, llamémosle de sistemas, por la parte Ujú. de BIOS, y BIOS por su etimología de vida, ¿no? Entonces, para mí se me hizo como algo pues, muy lógico dentro de mi mente decir, BIOS, equipo médico, ¿no? Entonces, perdón, era BIOS, principalmente le había puesto Biomedical Systems, Ajá. pero dije, esto es como que después de un año le cambié el nombre porque me di cuenta que como que muchos doctores no entendían Ok, lo ajá. que era, o sea, como que estaba como muy enfocado a sistemas, y ellos me identificaban por reparaciones. Ajá, y no lograron como que captar todo lo que englobaba. Así es. Sí, como que no hacían clic. Entonces dije, pues equipo médico se me hace más eh, simple para que se pueda entender el negocio, y de ahí nació. Ya seguí como persona física con actividad empresarial, pero con la marca por delante. Ya después constituí la empresa, este, y yo me incliné mucho al principio por las pólizas de mantenimiento. Ok. Entonces yo durante la carrera, pues, mucha experiencia la gané en campo, pero sí teníamos una base muy fuerte de electrónica en nuestra currícula. En ese entonces, pues los dispositivos eran totalmente diferentes, ¿no? Anteriormente recuerdo que teníamos un maestro que incluso nos hacía lijar una resistencia, muy, muy famoso de nuestras generaciones, este, y muchos maestros que la verdad aportaron mucho, nos, nos capacitaron muy bien en la parte electrónica que se Electrónica. requería, y creo que eso ayudó a muchos de la generación a poder resolver problemas técnicos de la época, pues de esos años. Ujú. Lo que tienen los dispositivos médicos es que cada 3 5 años la tecnología Cambia. cambia. Entonces yo creo que al paso de los primeros 5 6 años, mucho de lo que nosotros aprendimos ni siquiera aplicaba. Ujú. Entonces, mucho de lo que se nos enseñó, la información técnica por escrito que teníamos, pues ya al terminar la carrera prácticamente era muy obsoleto. Entonces, recuerdo que muchos de los equipos que veíamos, pues eran equipos los monitores eran de bulbos, y pues ahorita ya son puras pantallas LED o pantallas touch. O sea, ya fue una transición en pocos años muy rápida, ¿no? En menos de 5 años pasábamos de reparar tarjetas a cambiar tarjetas, a tecnología más modular. Entonces, sí creo que fue como una transición ahí que me llevó a identificar áreas de oportunidad. Yo me enfoqué mucho en la venta de partes, en las pólizas, también en lo que era cables y sensores. Por unos años sí tenía una buena competencia en el mercado en la parte de Sí. cables y sensores, y de ahí yo me incliné mucho por lo que era el equipo médico reacondicionado.
Eh, mi postura real era que podíamos mejorar el acceso a la atención en salud con tecnología más económica. Ujú. En ese entonces todavía no entraban los equipos chinos o los dispositivos de otras denominaciones más económicas, ¿no? Como China, India, Pakistán o cualquier otro lado. Y mi propuesta comercial radicaba mucho en la economía circular. Entonces yo en esos años me enfocaba mucho en promover la economía circular, ¿no? En tratar de extender la vida útil de los equipos médicos hasta mientras se pudiera garantizar la seguridad del paciente. Y mi enfoque fue en el equipo medio recondicionado y en los hospitales privados, la industria privada, para lograr generar un mejor acceso a la atención en salud, ¿no? Si hay más dispositivos, se pueden atender más pacientes y con equipos que la iniciativa privada puede adquirir, ¿no? Porque en ese entonces, eh, adquirir un equipo nuevo versus un recondicionado, un remanufacturado, estábamos hablando hasta de un 60% de ahorro en el costo. Ujú. En muchos casos era bastante más, ¿no? De lo que representaba un equipo nuevo. Claro, con una vida útil muy corta, ¿no? Pero permitía a un hospital privado pequeño, una clínica, una unidad médica, poder establecerse, arrancar funciones y después adquirir equipo nuevo. Entonces esa era nuestra oferta en el mercado. Bueno, eso los ha mantenido a la vanguardia de este mercado y obviamente eh, tienen muchos clientes al respecto. Son una empresa que da para más, un ejemplo estatal. Pero dime, ¿qué logros o qué reconocimientos tú sientes que destacan a BIOS Equipo Médico? Pues yo creo que algo que creo que nos destaca mm, en, en el mercado son a nuestro sistema que lo podríamos llamar de e-commerce, nuestro sistema de poner al alcance la tecnología, eh, tecnología óptima yo le llamaría, Ajá. porque nos enfocamos mucho en el equipo médico recondicionado, remanufacturado, en partes, en cables y sensores, y en los servicios de ingeniería biomédica nos enfocamos mucho en la optimización de la tecnología médica, más que solamente la cuestión de mantenimiento, sino poder optimizar tecnología que pueda extender su vida útil. Entonces, creo que la digitalización de la empresa es algo que nos ha mantenido vigentes, a la vanguardia. Um, Tenemos, yo creo que fuimos de los primeros en poner una tienda en línea. Ok. Estábamos en Mercado Libre, en Amazon, antes de las regulaciones que implementó Mercado Libre y Amazon. Fuimos de los primeros. También en nuestra página web, eran muy pocas las empresas que tenían equipo médico como en tienda en línea. Creo que esa parte estuvimos a la vanguardia. Ya Ujú. después, ahorita ya hay más empresas que tienen tiendas en línea, pero recuerdo que sí era muy pocas las empresas que podías encontrar algún equipo, identificarlo y saber el costo, ¿no? Con el tiempo sí hubo algunas empresas que intentaron tiendas en línea, pero sin precios, ¿no? Entonces nosotros hemos sido muy claros siempre desde un inicio, publicamos los equipos que ofertamos y los precios, ¿no? Que manejamos en el mercado. Y pues también manejamos equipo nuevo, ¿no? De ciertas marcas con las que tenemos acuerdo de distribución, pero nuestro mayor market cap es en el equipo médico reacondicionado y remanufacturado, porque sí mantenemos todavía esta filosofía de que optimizamos tecnología médica para contribuir a un mejor acceso a la atención en salud y creo que eso está muy parte dentro de la filosofía de la empresa y que pues las distintas personas que han pasado por la empresa, tanto en el área de ventas o de soporte técnico o en el área de ingeniería biomédica, que nosotros le llamamos el Centro de Servicio de Ingeniería Biomédica, Ujú. tratamos de pasar ese mensaje, ¿no? Nuestro fuerte es optimizar tecnología médica y extender la vida útil de la tecnología médica hasta un estándar que cubra la seguridad del paciente. Entonces, creo que son las cosas que pueden destacar a la empresa y, y pues mantenernos A la a vanguardia. la vanguardia.
Muy bien, perfecto. Y justamente supongo que en ese inter de iniciar con las ventas en línea, también fue un poco, fue muy sencillo, fue complicado, hubo etapas donde eh, se sentía como, pues, está funcionando, no está funcionando. ¿Cómo lo sentías? O sea, ¿cómo lo sintieron ustedes? En lo personal para mí fue una etapa de mucho aprendizaje porque yo me preparé en esa área para poderlo desarrollar y implementar. Entonces, pues ahora sí que yo fui el que lo implementó y lo desarrolló dentro de la empresa, pero el, yo quisiera decir que más que una desventaja nos trajo beneficios, porque en la industria, en ese entonces, en la industria de dispositivos médicos, pues prácticamente, pues yo inicié la empresa desde cero, sin Ujú, nada, sin un aporte de inversión para arrancar la empresa. Fue conforme fue evolucionando y creciendo con recursos propios del mismo flujo que generaba el negocio, ¿no? Y que después se volvió empresa. Entonces, competir sin recursos, sin una red de distribución clara o de acuerdos de distribución con alguna empresa, pues era muy difícil competir con grandes empresas y más porque las empresas de mi tipo eran contadas, pues éramos muy ujú. poquitos. Este, y nos conocemos, pues los que de esa época nos conocemos muy bien. Entonces, pues creo que la parte, el reto era cómo competir con empresas más grandes Ujú, que traen portafolios de inversión o que traen acuerdos de distribución o que principalmente le venden a gobierno, ¿no? Y que manejan ventas de millones de pesos, de cientos de millones de pesos. Y pues para empresas pequeñas o emprendedores en el área de ingeniería biomédica, que estamos más anclados a un perfil técnico ujú. o un perfil de ingeniería, pues sí se vuelve un reto poder competir con ellos, ¿no? La gran ventaja era que en ese tiempo pues tenían muy desatendido la industria privada. Entonces, la, la gran ventaja de poder digitalizar en línea fue que nos, nos permitió que la gente nos encontrara porque no había una oferta clara en Internet y en ese entonces pues se venía el boom de los .com, ¿no? Que se venía todo Ujú. el boom en Internet de las empresas. Ya después se vinieron las redes sociales, ¿no? Pero antes de las redes sociales, prácticamente todo era los buscadores, ¿no? Y antes todo era pues muy orgánico, muy fácil que te encontraran porque pues eras el único que existía Ujú. con la información en Internet. Entonces creo que eso fue lo que ayudó mucho al posicionamiento y pues creo que también parte de eso que en ese entonces la delincuencia también Sí, no estaba tan a flote y podías viajar entre algunos estados, aunque muchas carreteras eran muy difíciles, ajá. pero permitía trasladarse con más facilidad, no sé, a Michoacán, a Guerrero, a Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, te podías mover y después se vino una ola de violencia que también impidió y también permitió que pues la gente nos conociera, ¿no? Pero también pues en ese tiempo hacía mucho trabajo de campo de viajar a diferentes clínicas, Ujú. visitar, conocer doctores y vender equipo médico o servicios o partes. Entonces, creo que va mucho por ahí. Y por ejemplo, bueno, en este momento, actualmente ustedes ya tienen un alcance nacional e internacional, ¿no? Algo así estudié. Pero igual, corrígeme si estoy mal. Sí, Este, ya nos platicaste un poco, bueno, bastante de lo que en lo que se enfoca BIOS, equipo médico, pero para hacerlo más puntual para nuestra audiencia, eh, ¿cuáles como los servicios principales o el equipo en lo que se enfoca, en la venta de equipo médico en el que se enfoca BIOS equipo médico? Y hablar de su alcance, de hasta dónde han llegado. pues Bios Equipo Médico se enfoca en equipo de hospitalización, quirófanos, terapia intensiva, urgencias, cardiología. Creo que son nuestras principales áreas de especialización. Y en la parte
de ingeniería biomédica, pues las pólizas de mantenimiento, el soporte técnico, y el mantenimiento preventivo y correctivo, y la subrogación de departamentos de ingeniería biomédica. Um, Hace unos años, por el 2012, ampliamos una división que era para cuidados en casa, que después se convirtió en otra empresa separada que se llama Biosmed Tiendas Médicas. Okay. Y esa está prácticamente dedicada a ofrecer nada más equipo médico para cuidados en casa, y para pacientes, sillas de ruedas, todo lo que es ortopedia, deportes, una tienda médica. Entonces, Sí. en ese entonces, pues no existía el concepto tiendas médicas, y creo que Ujú. también es algo que introdujimos al mercado y ya después se empezó a sonar un poquito más. En el 2015 fundé Biosmed Tiendas Médicas, Ujú. y esa es otra empresa que nació de ahí. En esos mismos años, yo tenía mucho comunicación con chinos y americanos. Yo viajaba a Estados Unidos a comprar lotes de equipo médico, para reacondicionar, o equipo médico reacondicionado. En aquel entonces la principal ruta era pues lograr acuerdos le llamaban terceros autorizados, que reacondicionaban equipo médico, Ujú. o ya venía equipo médico reacondicionado, y aquí nos encargábamos de la parte estética o funcional o mecánica. Así fue como inicié, importando equipo médico de Estados Unidos y importando ciertas líneas de negocio desde China, y pues con algunos distribuidores nacionales y extranjeros. Eso me permitió abrir una empresa en Estados Unidos para la comercialización de dispositivos, se puede decir, a países en vías de desarrollo. Entonces, esa empresa pues opera en Estados Unidos, Ujú. con un enfoque a venta de equipo médico usado prácticamente. Se exporta principalmente a México, pero también nos han comprado como para países de Centroamérica y Sudamérica, África, y India. Entonces, esos son lotes consolidados que salen desde Estados Unidos y se mandan a países en vías de desarrollo, que entra esta dinámica, ¿no?, de que permiten un acceso a la atención en salud para ciertos países en vías de desarrollo, ¿no? Que México es un país de vías de desarrollo, y creo que ese es sigue la misma filosofía. Uh, Dentro de la industria, pues sí, también se critica mucho el equipo médico reacondicionado y el equipo médico usado, pero yo sí sostengo que es una buena oportunidad para ayudar a ciertas comunidades que difícilmente van a abrir una clínica gubernamental, o que un privado pueda tener la capacidad económica para equipar todo nuevo, ¿no? Entonces, creo que es una parte en la que quiero pensar que contribuimos. Muchos pueden decir a lo mejor que mucho de ese equipo puede ser chatarra, pero yo creo que desconocen un poquito la parte de que mucho del equipo que en Estados Unidos principalmente se desecha, no es principalmente por mal funcionamiento, sino porque hay cuestiones de impuestos, de estrategias de impuestos, de aseguranzas, que les conviene más Desecharlo que, desecharlo ajá, que venderlo, que hacer otra cosa. Entonces, el equipo entra en una fase de desecho, pero funcional. Incluso muchos equipos tienen mantenimientos vigentes, equipos que incluso nomás tienen 2, 3 años de uso. ujú. Entonces, incluso hay equipos usados o reacondicionados o remanufacturados que todavía ni siquiera llegan aquí al país, y por temas de registros sanitarios, que ustedes son un Sí. poquito más ágiles, pero que a veces los encuentras más disponibles en Estados Unidos en reacondicionados o remanufacturados que nuevos, ¿no? Ajá. Mucho tiempo sucedió eso. Ahorita con lo que sucedió con China, que empezaron a introducir mucho equipo médico, que a mí sinceramente se me hace un poquito más riesgoso el equipo médico chino que no está certificado, que no tiene ningún protocolo de seguridad, que un equipo que tiene todas las garantías de seguridad, que incluso funciona con pacientes, que Ujú. incluso puedes verificar que está en condiciones óptimas,
ya sea por un tercer autorizado o por la misma marca, que un equipo que es nuevo, pero que no cumple con ningún protocolo de seguridad para el paciente o que trae ciertas pruebas clínicas no tan fiables y que se introducen al mercado sin este, sin ninguna regulación tan directa, ¿no? Y pues son equipos que a final de cuentas eh, muchos colegas y muchos que ya están en la industria lo saben, ¿no? Y muchos clientes ya tuvo que pasar un tiempo en el que los clientes tuvieran que decir, ya no queremos equipo chino, ¿no? Equipo médico chino, ¿no? En un tiempo pues era muy económico, pero pues tú lo sabrías y parecían, o sea, yo creo que no sé, muchos juguetes venían con mejores cables, ¿no? Y Ajá, entonces, mucho equipo que estaba, incluso en quirófanos, llegabas a observar que en menos de 2, 3 meses por el uso ya no ya funcionaba. no funcionaba. Entonces, creo que todas esas características, pues también entra cuestiones que, que pues cada empresa defiende o ataca dependiendo de sus, ¿cómo se dice? Sus ventajas comerciales, ¿no? Quizás yo lo digo también desde mi ventaja Ujú. comercial, o desde mi oferta de valor, pero yo estoy convencido de eso genuinamente y de que el equipo médico reacondicionado va a seguir aportando porque la tecnología médica en cuestión de desarrollo es muy cara desarrollar, o sea, pasa por Ujú. mucho tiempo de investigación, la tecnología nueva, eh, y ya los equipos que ya existen, que nada más se le hacen mejores tecnológicas, pues no tienen mucho tema, ¿no? Pero cada vez la tecnología va siendo menos invasiva o más robótica y en estos casos, en muchos casos de imagen, pues ya con cuestiones de inteligencia artificial. Ujú. Pues sí, justamente ustedes le dan otra alternativa al equipo y así también cooperan con que no se haga tanto desecho ambiental o, por ejemplo, justamente dices, hay equipos que nada más dieron 10 usos y realmente está nuevo, o sea, simplemente porque por cuestiones eh, monetarias o burocráticas tuvieron que, era mejor deshacerse del equipo que conservarlo y eso aporta mucho, o sea, no significa que no sirva, no funcione, simplemente se le está dando pues más uso, o sea, más uso del que sí se le debería de dar. Y también, pues como dices, pues de tu experiencia de que varios hospitales mencionaron, o sea, tuvieron que vivir la experiencia mala de gastar doblemente en algo que pensaron que en ese momento era lo mejor y pues nada que ver. Así que pienso que bueno, ese enfoque que tiene BIOS equipo médico, pues favorece al sector industrial y pues da estas alternativas también, como dices, a que personas o comunidades que no puedan adquirir o tener un hospital como tal puedan tener el acceso a una revisión, a algo que necesitan por salud. Eh, es muy importante también mencionarlo. Eh, y aparte, pensar que, como tú dices, inicias, o sea, ¿quién iba a creer que tú entras a la carrera enfocado más en generar eh, proyectos relacionados a órganos artificiales y hoy ya eres fundador de esta empresa, de otras empresas que nos has comentado? Es como muy inspirador. Gracias. Es, o sea, felicidades, Gracias. te felicito. Y también para que nuestros espectadores lo reconozcan y sepan que pues, se puede llegar a más con el esfuerzo y la dedicación y el enfoque que se le da. Pero dime, bueno, quiero que lo menciones, ¿qué consejo les darías a esos estudiantes o esas personas que te están viendo que quieren adentrarse al mundo de las ventas médicas, del sector, bueno, de ese rubro que maneja la ingeniería biomédica respecto a ventas, equipo médico, etcétera? Pues yo les diría que se enfoquen en un área de especialización y, y que si no encuentran una vía viable a largo plazo, que experimenten en el corto plazo y que tengan la libertad de moverse, no como, creo que también somos
nos gana mucho el ego Ujú. y queremos irnos sobre algo que tenemos idea, pero que en nuestra industria los cambios tecnológicos son año tras año. Entonces, ciertas disciplinas cambian, desaparecen. Bueno, no desaparecen, pero quedan un poquito más rezagadas. Ujú. En un tiempo, por ejemplo, la ingeniería clínica era un boom. Ujú. Ahorita la ingeniería clínica ya es algo base, o sea, ya es Sí. parte de la gestión de tecnología médica y demás. Um, yo les diría que si hay algo que realmente les gusta y tienen la capacidad económica de afrontarlo, porque son disciplinas muy caras, o sea, estar dentro de investigación, estar dentro de áreas de desarrollo, si no tienen la capacidad económica para soportarlo, pues realmente va a ser muy difícil pues que continúes o que te inclines hacia la docencia y que te permita irte hacia una área de investigación, ¿no? Que muchos compañeros lo hicieron y están como docentes y investigadores Ajá. y creo que también es muy loable, muy respetable y yo los admiro mucho. Porque siguen realmente lo que les gusta y a lo que ellos les apasiona, ¿no? No todo siempre es el dinero, sino Ujú. lo que en realidad este, um, tu, tu perfil te da, ¿no? Más allá del dinero, porque llega un momento en que el dinero, pues, de alguna manera, o te saca realmente, te puede volver un poquito, te puede variar si nunca estuviste como en ese ámbito, ¿no? Ajá. De, o en ese nivel socioeconómico. Pero también el nivel socioeconómico creo que es muy importante considerarlo porque pues va a depender mucho de qué área puedes ir arrancando. No digo que te topes, pero que si sean muy ¿Realistas? realistas Sí. en realidad en lo que pretenden conseguir en el corto plazo y en el largo plazo, ¿no? Yo creo que el foco optimista es el largo plazo, pero que el realista sea más a corto plazo, ¿no? Y en la preparación y que se puedan mover de manera horizontal para que en cuanto encuentren la vía vertical, sobre esa se Irse. vayan Ujú. y uno puede tener una idea al inicio, ¿no? Como en mi generación era mucho de que queríamos construir un Iron Man, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero pues en realidad no era realista, ¿no? Era optimista. Y lo realista era que muy probablemente íbamos a diseñar partes para algo así, ¿no? Ahorita pues ya existe el Optimus de Tesla, ¿no? O sea, ya hay cosas que a lo mejor en ese tiempo eran cuestiones optimistas y ya ahorita son realistas, ¿no? Y ahorita creo que un ámbito muy realista actual es la inteligencia artificial, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que la parte de ingeniería clínica, la parte de soporte, de mantenimiento, no conozco las currículas actuales. Hace unos años sí observé varias currículas de diferentes universidades y sí, cada estado tiene como su enfoque en base a su demanda, oferta y demanda, ¿no? Ajá. Y creo que también los ingenieros biomédicos tienen que comprender esa parte de que la currícula importa en donde te estás preparando porque es regional a nivel Ujú. país. Entonces, si tú quieres especializarte en algo que no está en tu región, te tienes que mover de región o de país para poder hacer lo que tú ¿Quieres? estás queriendo Ajá. lograr. Entonces, en el corto plazo, pues si tu nivel socioeconómico no te va a poder permitir o no tienes las variables para irte por ese camino, aunque no tengas el nivel socioeconómico, porque conozco profesionales que sin tener el nivel socioeconómico están en otros países ejerciendo, pero tenían una ruta Marcada. marcada, un camino, ciertas oportunidades que se prestaron. No va a aplicar para todos, entonces creo que entender esa parte te vuelve más realista en lo que puedes lograr en el corto plazo y hay quien está a gusto en quedarse en eso es bueno, Ujú. es respetable, pero hay quienes también quieren un poquito más o buscan un poquito más, entonces sería yo como que mi como mi consejo en base a lo que yo he visto y lo que he observado con diferentes colaboradores, colegas, amigos, gente que he conocido en la industria, gente que he conocido en otros, principalmente en Estados Unidos, que me he encontrado gente de México que son egresados de ingeniería biomédica y que están en Arizona, están en Atlanta, están en Nueva York, en Texas, hay varios en Texas. Entonces, eso está padre, ¿no? Pero cuando ya observas cuál es la oportunidad, cuando ya observas cómo es que llegaron allá,
algunos tenían documentos americanos, algunos tenían el nivel socioeconómico para poder hacerlo. Entonces, si tú tienes las variables para hacerlo, traza tu ruta y ve por ello, ¿no? Pero si tienes muchos obstáculos, no digo que no lo hagas, pero sí traza bien tu plan, porque hay quien llega a un punto donde se frustra y tira la toalla. Y pues yo conocí muchos amigos que ya ni siquiera están en la carrera o ya están en algo totalmente diferente y eran personas muy inteligentes, bueno, son personas muy inteligentes y ya ejercen en otra disciplina completamente diferente y explotan toda su capacidad, ¿no? Y no significa que la ingeniería biomédica fue mala, simplemente no embonó con su perfil. Ajá. Pues bien, antes de terminar, tenemos, bueno, últimamente les hemos estado preguntando a ustedes que si quieren recomendar algún podcast, libro, película que ustedes consideren, que les guste o que consideren benéfica para los que nos están viendo. No sé si nos quieres recomendar alguna, así sea tu película favorita, está bien, o sea, también se vale, no todo tiene que ser trabajo y estudio, sino también ocio, o sea, algo como para que te conozcan también tus gustos. Sí, pues a mí, yo lo que recomendaría, pues en podcast, yo tengo un podcast. Pues promocionalo. La verdad lo dejé hace varios años, pero de hecho era un podcast de biomédica, Biomed Talks. De hecho, entrevistamos a Ricardo, entrevistamos a varios, en ese entonces, presidentes de las diferentes asociaciones. Entrevisté principalmente a diferentes líderes de industria y profesionales que estaban en puestos clave en las diferentes asociaciones. Herbert Bravo, Elliot Bernet, coordinador de carrera, que pues es muy buen amigo mío, Eduardo Méndez, diferentes investigadores. También entrevisté en ese entonces al de Biomakers, diferentes ingenieros biomédicos que en ese entonces, y que todavía están vigentes en el mercado, pero que en ese entonces tenían un poquito más de vista en las asociaciones, ¿no? Ingeniero Pancho también, o sea, amigos de la generación y también gente que desde mi perspectiva han aportado mucho a la industria, al crecimiento de la biomédica, y pues creo que tienen dentro del podcast mencionaron muchas cosas que aportar a la industria. En términos de podcast, pues eso sería lo que yo recomendaría. Se llama Biomed Talks. ¿En dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, Apple, tiene su página de Instagram y de Facebook. Ajá. Y LinkedIn, es Biomed Talks. Igual nos pasas el nombre para ponerlo. Ajá, sí. Sí, gracias. Sí, y ese pretendo retomarlo pues cuando esté un poquito más calmado de trabajo, pero sí quiero retomarlo. Sí. Y pues personalmente a mí me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho leer. Yo creo que la filosofía sí aporta bastante a tu pensamiento crítico y a tu forma de ver el mundo, desde una parte de análisis, yo no lo veo desde una parte de adoptar ideologías, sino de una parte de ayudar a entender el mundo desde diferentes mentes, ¿no? Corrientes de pensamiento desde diferentes posturas. Entonces, creo que entender eso para entendernos con otras personas es importante, porque la industria pues te amerita a relacionarte con diferentes personas de diferentes culturas y tecnología que viene con factores culturales también. Entonces, en términos de eso, pues yo soy muy apasionado del desarrollo personal y del desarrollo profesional, de cuidarte a ti primero, para que puedas cuidar de otros, prepararte para ayudar a tu comunidad, ayudar a tu gremio o ayudar a los tuyos, pues. Creo yo que parte de desarrollarte profesionalmente beneficia el desarrollo socioeconómico de una región, de una comunidad, del sector donde tú vivas, ¿no? Si eres médico, si eres ingeniero, pues a final de cuentas, pues aportas a tu región, a tu comunidad,
y como profesional, pues yo lo veo más como un aporte, ah, ah, un aporte, un aporte a la comunidad, un aporte social, más que un aporte económico para ti mismo, ¿no? Porque pues muchas profesiones no se remuneran como debería de ser, ¿no? Ujú, Y no es una cuestión de la profesión, es una cuestión de oferta y demanda de los mercados que no tiene nada que ver. ujú, Entonces, yo lo que diría es que no suelten la parte profesional solamente porque no es bien remunerada, sino que en el colectivo se sumen a movimientos que les ayuden a que sean mejor remuneradas o hacer conciencia en la sociedad del valor de la profesión, ¿no? Como lo hacen muchos creadores de contenido, ¿no? Que impulsan la cuestión de psicología, de filosofía, ujú, de arte, por hablar de ciertas disciplinas que de repente son un poquito menos remuneradas, ¿no? Que ujú. no se les da el valor. Y en el desarrollo personal y pues también cuidar la parte de la salud, ¿no? Porque como profesionistas, pues nos enfocamos mucho en nutrir la mente, trabajar la mente, pero pues también hay cuestiones físicas que nos ayudan, pues, y nos ayudan a estar bien mentalmente y nos ayudan a rendir más. Entonces, ese sería pues como lo que yo personalmente a mí me apasiona, me gusta mucho y pues no soy mucho de ver películas. La verdad, de repente me desespero, no sé por qué, pero hay películas que a mí me han marcado mucho, que me han gustado y parece hasta como cliché, ¿no? O sea, hay películas que de repente, así como Interestelar, me gusta mucho. Hay películas que de repente no son muy conocidas, pero que tienen que ver pues con robótica y cuestiones, pues a lo mejor también por mi Sí, por la inclinación, profesión. ¿no? Pero sí me gusta mucho todo el ámbito de futurista, que tiene que ver con las películas que tienen que ver un ámbito futurista, científico o con implantación De de órganos. órganos. Ajá. Sí, todo ese tipo de películas me gusta mucho. Pero no, pues no hay tampoco mucho, pero, y no veo tampoco muchas películas, pero son las que más me han apasionado. Pues muchas gracias por recomendarnos el podcast, las películas y estos consejos últimos que nos diste. Gracias por dejarnos conocer un poco más de BIOS equipo médico, perdón. Y pues nada, este sería el fin de este capítulo. Te agradecemos tu tiempo Muchas y gracias por invitarme. esperemos hacer más proyectos, tener otro tipo de actividades. Ya sabes, el clúster siempre tiene las puertas abiertas. Eh, y bueno, pues te agradecemos todo. Bueno, esto es todo. Es el fin de otro capítulo de Nexos Industria. Hasta el próximo capítulo. Hasta luego.